El estudio de columna lumbar va a partir con una secuencia localizadora en los tres planos, HASTE, para luego partir planificando nuestra secuencia coronal, que debe seguir el eje de la cauda equina, abarcando todos los cuerpos vertebrales, unos 19-20 cortes con un grosor de 4 milímetros y un factor de distancia o gap del 10%, no más del 20 incluso. Un TR sobre los 4000, 4200 aproximadamente, para tener un buen contraste de T2. Vamos a esperar ahora que salga nuestra secuencia coronal. Y desde ya les voy a ir diciendo que una vez que salga este coronal T2, vamos a tener sagitales, ya sea en T2, T2 STIR y T1. Entonces quedan un par de segundos para que termine nuestra secuencia Turbo Spineco T2. Ok, una vez que finalizó, la vemos acá en el visor y vamos con nuestro T2 Turbo Spineco Sagital. Vamos a agregarlo al protocolo, lo abrimos, siguiendo un eje sagital estricto en este caso, salvo en pacientes que tengan escoliosis, en donde hay que privilegiar el eje de la cauda equina o el nervio ciático a nivel de L5-S1. Por lo general, en un paciente sano debería ser un sagital estricto, ¿ya? Unos 15-17 cortes de 3 milímetros de grosor y un gap de no más del 30%. Un FOB aproximado de 300-320. Y ahora vamos a validar y vamos a abrir el STIR. Lo vamos a copiar del T2 Turbo Spineco. Le damos a aceptar. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la secuencia T1 que corresponde a la número 5. La abrimos, copiar parámetros, centro y bandas de saturación, a aceptar. Esta secuencia número 6 por lo general se hace de manera opcional, no obstante es importante que sepan planificarla. Es una secuencia T2 Space o Cube según la marca, ya sea General, Philips o Siemens, que es isotrópica, es decir, el voxel en este caso mide 1 milímetro en todas sus dimensiones, lo cual nos va a poder permitir hacer reconstrucciones y más allá de reconstrucciones, es decir, reconstrucciones estrictas, nos va a permitir hacer reconstrucciones curvas multiplanares para poder hacer seguir el trayecto de un nervio en particular, puede ser el nervio ciático generalmente, y ver algún otro tipo de patología con una elevada sensibilidad dada su resolución espacial. También vamos a agregar al protocolo secuencias turbo Spineco, pero en este caso en proyecciones axiales con un FOB de lectura que oscila entre los 200 y 220 milímetros, unos 15-20 cortes con un grosor de corte de 4 milímetros y un factor de distancia de 20 a 30%. No está de más decir que debe ser perpendicular al eje longitudinal de la cauda equina, que por lo general es idéntico al eje vertebral. Vamos a repetir estos axiales, ya sean 2 bloques, 3 bloques, 4 bloques. Siempre le digo a mis alumnos, lo importante es abarcar la columna en proyecciones axiales. Si les quedan 2 axiales, bien. Si les quedan 4 axiales, bien, no hay problema. Lo importante es abarcar toda la columna en proyecciones axiales. Generalmente se hace T2 y T1, ¿ya? El T1 va a quedar dependiente si es con contraste o sin medio de contraste, ¿ya? Evidentemente cuando se utilizan eh, medios de contraste para patologías como espondilodicitis, observación de metástasis, entre otras patologías, vamos a utilizar secuencias T1 con saturación grasa en los tres planos. Es habitual ver secuencias axiales T1 VIVE, ¿ya? Que es un volumen interpolado, ¿ya? Que se da bastante frecuente en columna.
En el caso de la columna dorsal, debido a la curvatura propia que tiene, las angulaciones pueden ir variando un poco, lo mismo para el caso de la cervical, pero el protocolo de columna no varía mucho entre qué región sea, ¿ya? Siempre es un coronal T2, tres sagitales, un T1, un T2, un STIR, y luego proyecciones axiales ponderadas en T2, y en el caso de administrar medios de contraste, T1 con saturación grasa en los tres planos. Vemos acá, como les comentaba, aquí vemos un T1 Vibe, que lo vamos a copiar de algún T2 que hayamos ya planificado, con un sobremuestreo en los cortes del 50% y también de la fase en un 50%. Siempre, siempre traten de sobremuestrar lo más que puedan, sin que el tiempo aumente considerablemente. ¿Ya? Voy a mostrarle acá también parte de lo que respecta al protocolo de columna dorsal, para que puedan ir viendo que el protocolo en sí es exactamente el mismo. Vemos acá secuencias coronales potenciadas en T2 para luego planificar un T2 sagital, siguiendo el eje de la médula. Una vez que sacamos estas secuencias T2 sagital, T2 STIR sagital y T1 sagital, vamos a ir planificando nuestros axiales turboespineco potenciados en T2. Vemos acá entonces que vamos a ir haciendo distintos bloques axiales, siempre con una banda de saturación por anterior, generalmente una por inferior y superior también, para tener mayor sensibilidad a lo que queremos evaluar, evitar artefactos de respiración, artefactos de movimiento, peristaltismo a nivel de la columna dorsolumbar, un sobremuestreo que debe estar por sobre los 60-70% para evitar aliasing. Y vamos a ir bloque por bloque. El grosor de corte generalmente se utilizan 3.5 a 4 milímetros, no más de eso, ni no menos tampoco, porque si no saldrían muchos, muchos bloques si lo hacemos con grosores de cortes muy finos. Entonces, como les comentaba, el protocolo de columna no varía mucho, ya sea si es cervical, dorsal o lumbar. Lo único que va a ir variando es la cantidad de coronales. Por ejemplo, en una lumbar va a ir un solo coronal, en una dorsal pueden haber dos coronales y en la cervical volvemos a tener un coronal. Axiales va a depender de la curvatura propia que tenga cada paciente. Lo importante es que recuerden siempre los axiales T2 y los T1 Vibe. Para el caso de la columna cervical, agregamos un axial T2 Medic que nos va a entregar mayor sensibilidad respecto a los artefactos de flujo, porque es insensible a los artefactos de flujo que se dan a nivel de la fosa posterior debido al foramen magno, pero más allá de eso no va a variar mucho el protocolo. Evidentemente los FOB si cambian en una columna dorsal, vamos a utilizar un FOB un poco más grande, generalmente de 320, de 340 incluso, y unos 115 de FOB en la fase. En columna lumbar podemos utilizar de 270, 300 los FOB. Y en columna cervical en particular, yo utilizo FOB de 250. Ven, aquí seguimos bloque por bloque haciendo la columna lumbar. ¿Cuántos bloques salen? No importa. Lo importante es que abarquemos toda la columna. Todo va a depender de cada centro, de cada hospital, de cada clínica, pero esta es la estructura general de una resonancia magnética de columna en un paciente sano. Esperando otra vez haber aportado un poco en su formación, me despido.
Que esté muy bien, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.